Es que de nuevo, lamentablemente, ¿verdad? Me disculpan por favor, pero otra vez voy a tener que salirme a las 2 de la sesión. Les prometo que la consulta, la consulta la voy a hacer de manera ordenada, reponerla el jueves y el próximo lunes igual como veníamos haciendo. Entonces hoy, hoy voy a dedicarme un poco a terminar de ver lo que estábamos viendo la vez pasada. Con suerte también conversar sobre las pruebas en otros parámetros o otras relaciones de parámetros. Y el lunes el jueves lo terminamos. Lo que quisiera es que tengan más materia más bien como para seguir revisando y tratando de hacer ejercicios. Ese es el primer tema administrativo, entonces de nuevo, como les digo, disculpas por favor, que no estemos cumpliendo aquí, digamos, el horario. Y el otro punto que me escribieron un correo es sobre la fecha del segundo examen parcial, que está programado para ¿qué fecha es? Disculpen otra vez, ¿me pueden recordar? Para el lunes 2 de noviembre. Para el lunes 2 de noviembre. Sí, entonces, si no me equivoco, bueno, lo que me decían en el correo es que hay 2 exámenes previos a ese lunes y que se iban a extender bastante, que iban a tener relativamente bastante poco tiempo para prepararse, al menos esos días previos al lunes 2 de noviembre. Entonces, bueno, es la primera ocasión que nos sucede aquí en el curso, que tengamos que tomar una decisión sobre esto. Entonces, voy a aclarar que esa decisión, esa tal cual ahorita la tendríamos que tomar por, por unanimidad, porque el programa, no sé a nivel de reglamento académico, régimen académico estudiantil, pero para concepto mío, el programa sí es, y sobre todo porque hay una buena parte del grupo que no está en las clases, sí es un contrato, ¿verdad? Es un trato de lo que vamos a hacer. Y entonces tomar la decisión por mayoría o inclusive mayoría de los que están presentes acá, por ejemplo, pues no sería lo correcto. Entonces, lo que voy a hacer para efectos de tomar esa decisión es publicar una encuesta de Google Forms, como lo que decimos para el tema de COVID. Y lo que necesitaría es que todos los compañeros y compañeras que estén matriculados en el curso contesten esa encuesta y la contesten afirmativamente, o sea, que haya un consenso. Eh, sí, unánimo. Profe, Sí. o sea, el del 2 de noviembre es el que estaba diciendo que Sí, tenemos que... pasarlo y por cierto que la propuesta sería pasarlo para el jueves Ok, sí, esa era mi 5 de pregunta. noviembre. Sí. Sí, ahora si de entrada alguno o alguna de ustedes aquí opina que no hace falta pasar la encuesta porque alguno no está de acuerdo, pues nos podemos ahorrar el esfuerzo. Si todos están de acuerdo o al menos no tienen problemas con pasarlo para el jueves 5 de noviembre, yo tampoco lo tengo. Pero no se podría pasar como para un sábado o así, ¿no? No, Antonio, porque eso implicaría que yo esté disponible el sábado, eso no lo puedo prometer. No. No, tendría que ser los días de clases, o el lunes o el jueves. Este, mm, entonces, bueno, hay dos opciones. O paso la encuesta en estos días, o sea, estos días quiere decir entre hoy y mañana, o ustedes me dicen que quieren hacer algún tipo de lobby, ¿verdad? De persuasión con los compañeros que con suerte no están aquí conectados. Y entonces me avisan que si gustan los puedo pasar el jueves o el viernes la encuesta. Entonces, ustedes me dicen si. Profe, pero, o sea, con que uno no esté de acuerdo no se hace. Así es, Juliana, sí, así es. Así es, porque el programa es algo que se acordó, es decir, esa persona
con suerte no se enteró, Juliana, o sea, para que me entiendan, esto no es, este punto no es democrático. Porque, o sea, yo no tengo ningún problema con pasarlo. El punto es, si alguien de los que están matriculados en el curso, que tienen el mismo derecho que tienen todos ustedes aquí presentes, no se enteró o no estaba de acuerdo y no podía, o tal vez sí se enteró, pero no podía, la otra fecha, por cualquier razón y que haya planificado ya con algún tiempo para atrás que no iba a estar ese día, lo estamos perjudicando, inclusive de tal forma que eh, poniéndolo en problemas, inclusive a esa persona, o casi imposible que pase el curso. Por eso es que yo lo Profe, visualizo así, al menos. Yo sé que hay una práctica entre los profesores de pasar los exámenes sin mucho problema y que yo sé que también algunos consideran que esto sí es un tema de mayoría. Si yo fuera estudiante, yo diría, perdóneme, pero yo ese día lo tenía reservado para eso y otro día no puedo garantizar. Algunos que trabajan, por ejemplo. Y el sacarlo para otro día va a ser muy complicado y los estaremos perjudicando mucho. Y no, ustedes podrían decir, pues nosotros también salimos perjudicados porque no podemos prepararnos el fin de semana antes. Eso puede ser un argumento, sin embargo, ustedes sabían que esa era la fecha. Si la estamos cambiando ahora, le estamos cambiando las condiciones a personas que con suerte no les conviene. profe, disculpe, Fabián. pero el lunes 9 no podría ser una opción. Bueno, lo podemos poner sobre la mesa, Fabián, sí. Lo único es, bueno, otra condición. Yo no tengo ningún problema con ninguna fecha, excepto que ya lo estemos atrasando 15 días, por ejemplo. Pero eso todavía de la semana me parece bien lo que dice Fabián. El asunto es lo mismo que les acabo de decir, de la condición de unanimidad. Y la otra condición es que estemos claros, perdón, un segundito, que estemos claros que, por ejemplo, ese lunes que se iba a hacer el examen, vamos a empezar a ver la materia del último examen. No es un espacio, porque yo sé lo que sucede, ¿verdad? Algunos de los que pueden estudiar se van a dedicar bastante a estudiar y van a querer que ese lunes hagamos una sesión de dudas y preguntas. Esa no la podemos destinar para eso, excepto la consulta después de clase, ¿verdad? Profe, el Sí. lunes 9 a muchos no nos serviría porque de todas formas ese fin de semana, el sábado 7, Ujú. tenemos un examen de otra cosa. Perfecto, bueno, entonces ya, si esa fuera No, la digamos, opción. la que, o sea, el lunes, o sea, el examen es el lunes 2 y la Ujú. propuesta es pasarlo para el jueves. Así O sea, que es. caiga dentro de la misma semana, no aplazar mucho el examen Ujú. para que no afecte con el último parcial del curso Ujú. y tampoco con otros planes, ¿verdad? Que la gente probablemente ya para ese fin de semana que salimos de exámenes tiene planes. Es posible, así es, Juliana, sí, exacto. Entonces, bueno, nadie, ninguno de nosotros, bueno, yo al menos no voy a cuestionar porque alguien dice que sí o otra persona dice que no. Nada más que queden claras esas dos reglas. Una es, tiene que ser unánime y la otra es el asunto en el caso de que sí se apruebe pasarlo para el jueves 5, que sepan que el lunes 2 vamos a empezar a ver la materia del último examen. Profe, ¿y qué pasa si alguien no vota del todo? Eso es un problema, Juliana, porque como estamos aquí, o sea, si estuviéramos en un aula física donde estamos todos, después eso es una abstención que se apega a la mayoría, ¿verdad? El problema es que con este tema tecnológico nunca podemos asegurar que realmente las personas se enteraron por la vía que estamos usando, ¿verdad? Siempre existe la posibilidad, yo entiendo la posición tuya, digamos, y de los compañeros que podrían estar interesados en esto. El problema es que perfectamente puede llegar alguien y ya me pasó una vez. Llegaron el día que era el examen y había que decirles que ya se había pasado y sí, se volvió un problema y no pequeño. O sea, hay gente que tiene el derecho, eso es parte del régimen, o sea, es una posibilidad que alguien literalmente está desconectado del curso, sabe cómo llevar la materia. No me pregunten qué tanto sentido hace eso, pero eso es una posibilidad. Y llegan los días a que toca el examen, a hacer el examen. Si yo ese día le digo, no vieras que como no estabas, no te enteraste y se pasó, estamos perjudicando seriamente a esa persona. Pero la encuesta la va a mandar por correo, ¿no?
sea, se lo notificaría a la persona. Así es, así es. Sí, lo que tenemos que lograr es que todos los que están matriculados en el curso respondan afirmativamente. No sé qué tan probable es eso, Juliana, no sé qué tan probable es eso, pero vamos a, o sea, ya el lobby, como les dije ahora, la labor de convencer a la gente, se las dejo a ustedes, es un tema de interés de ustedes. Profe, Les perdón, deseo que funcione, pero es así. Alfonso. ¿y no podría hacerse como en 2 convocatorias? Digamos, una que sea la fecha del lunes, la que está ahora, y otra, no sé, el sábado. Pues no, porque imagínense para lo que se prestaría eso. Y así fue ecuaciones diferenciales el semestre pasado, y Bueno, no teníamos sé. todo el día para hacerlo. Sí, no, perfecto, Alfonso. Pero no, eso yo no, es decir, aparte del tema de que otros docentes, y con todo respeto y cariño a todos los involucrados, entre otros colegas y demás, pues tienen, no sé cuánto tiempo tienen para dedicarle a estas cosas. Yo no visualizo que yo pueda dedicar 2 días, horas enteras a estar disponibles para eso. No puedo, Alfonso. No puedo. Entonces Bueno, es que sí, no pensé que tenía que estar las 2 horas, porque ahí, bueno, no sé. sí, no, en todo caso, o sea, yo sé que eso pues aumenta la probabilidad de salir bien en el examen, pero si vamos estudiando en paralelo para todas las materias, en todo caso también es posible prepararnos adecuadamente, aunque sean exámenes así seguidos. Y lo otro que yo no entiendo, la verdad, de mis colegas y otros profesores es cómo destinan tanto tiempo a hacer exámenes y además fuera de los horarios normales. Pero bueno, eso es un tema o un pleito que se tienen que echar ustedes con esos profesores. Yo estoy dispuesto a hacer esto que estamos hablando, pasarlo, pero bajo las mismas condiciones que lo íbamos a realizar. Entonces, bueno, me dicen por favor si lo envío ya o si prefieren hacer al menos buscar convencer a los demás compañeros que con suerte no están ni siquiera aquí conectados. Para su información, está más o menos la mitad conectada en este momento. Y por mí mejor ya, ¿no? Para salir de eso. No, digo Fabián, o sea, la votación no la vamos a hacer aquí en vivo, sino Ok. lo mando ya, la encuesta. O alguien tiene una objeción, alguien quisiera hacer un... Profe, ¿por qué no hacer Sí, una encuesta aquí en vivo para saber si al menos todos los que estamos conectados sí estamos de acuerdo? Porque si hay alguien que esté conectado que no está de acuerdo, y ya sí, había sí, que ya descartar no enviarlo. hace falta, así es, Nicole. Sí, por eso dije Sí, a eso antes. me refería. Sí, si alguien de los que está conectado aquí no quiere pasarlo de fecha, puede levantar la mano ya y así no nos complicamos. Siendo, por supuesto, totalmente válido cualquier preferencia, ¿verdad? Bueno, pareciera que al menos aquí en público nadie se va a manifestar en contra de esa propuesta. Claro que cuando ya yo mande la encuesta y aparezca la primera persona que dice que no, les envío un correo con la confirmación de que ya no prosperó. Bueno. Tengo algo aquí en el chat. Ok, listo. Bueno, ya uno de los compañeros ya aquí me confirmó que no. Entonces, bueno, tocará hacerlo entonces el lunes 2 de noviembre. O sea, supongo que fue para eso, ¿verdad, compañero? Que me decía que no. Si acaso fuera... Listo, ok. Entonces seguimos con el lunes. Vamos a ver. Contraste de hipótesis. Estábamos viendo los criterios para tomar las decisiones. Profe, Sí, ¿puedo hacerle una duda que me quedó de ese tema? sí, por favor. Claro. Cuando al final vimos el estadístico de prueba, que era como la opción 2, Sí. dijimos que comparábamos ZC y Z alfa, Ujú, pero no me quedó muy claro cuál sería la diferencia entre esas dos, porque para ujú. calcularlo yo sentí que se hacía exactamente igual. Ajá. Sí, listo, Entonces, Arena. Sí, de hecho yo voy a retomar exactamente ahí.
Ok, Entonces, gracias. permítame proyectar. Ok, entonces estábamos en esta diapositiva donde estamos comentando justamente eso que está diciendo Alina, ¿verdad? Tenemos el primer paso, nos toca calcular una Z calculada y voy a hacer otra vez una referencia gráfica aquí para ver. Vean que antes el eje sobre el cual estamos calculando y trabajando, estableciendo regiones de rechazo y toda esta era la variable que estamos considerando era una variable en la X barra, ¿verdad? Donde puede caer el promedio de una muestra. Ahora vamos a estar trabajando con la Z. ¿Alguien me podría volver a decir qué es lo que representa la Z, la variable como tal? O sea, como en palabras sencillas, ¿qué es lo que expresa una variable Z? Cuando yo la calculo, ¿cómo la calculamos la Z? X barra en este caso, ¿verdad? Menos mu 0 entre sigma entre raíz de n. ¿Qué es lo que expresa entonces? No era como cuántos errores estándar se está alejando llevar X barra en este caso. Ujú, exacto, exactamente. Sí, bueno, usted X barra venía usando Y barra, disculpen la no consistencia aquí, pero sí, es a cuántos errores estándar se encuentra este valor de la media de la muestra del valor de la media poblacional correspondiente a la hipótesis nula. Entonces, la Z de alfa en este caso, la Z de alfa, digamos, vamos a colocarla acá, teniendo alfa aquí en esta área, ya no es un valor de X barra crítico, ¿verdad? Sino es un valor de Z de alfa, expresa la cantidad de errores estándar que yo voy a permitir que se aleje X barra de la media de mu sub 0 antes de decir que ya no veo o ya no veo probable, suficientemente probable, la hipótesis nula. ¿Verdad? Entonces quiere decir que esta es mi Z calculada. Eso quiere decir que si la Z calculada cayera aquí, cae por acá, Z calculada, entonces rechazo la hipótesis nula. Y si cae aquí, no la rechazo. ¿Verdad? Profe, Sí. pero ¿qué es lo que cambia a la hora de calcular ambas zetas que puedan caer en lugares distintos? Es que la Z de alfa no la calculas, ¿verdad, Lina? La Z de alfa es correspondiente a tu alfa. O sea, si decís que es 5% tu alfa, y este es el escenario, la hipótesis alternativa además, o sea que mu A es mayor que mu sub 0, ¿verdad? O la hipótesis alternativa es que mu es mayor que mu sub 0. En ese caso, entonces si estamos aquí, vos buscas la Z de alfa de acuerdo con ese nivel de alfa. Entonces, si es 5%, por ejemplo, buscarías un valor de 1,645. Ok, es que creo que lo estaba viendo como si despejaba de donde habíamos puesto que Y barra sub C era igual a esto. Ajá. Si yo despejaba de ahí Ah, Z alfa, no, ya. ¿verdad? Entonces es incorrecto. Ya, sí, lo tratas de despejar ahí, sí. Lo que pasa es que en realidad la Z de alfa está dada solamente por alfa, no tienes que calcular nada Ok. más.
Listo, gracias. Con gusto. O sea, vamos a, nada más por si acaso, vamos a colocarlo aquí, eso que está diciendo Alina, que es importante. La probabilidad de que una Z sea mayor que Z de alfa es alfa, ¿verdad? Entonces, así es como busco el valor de ese cuantilo de la Z. Y entonces la regla de decisión, en realidad, esta, del estadístico de prueba, es igual. En realidad, en el fondo, lo que tengo es como si fuera una región de rechazo, que son todos los valores de Z calculada mayores que Z de alfa. Porque para todos esos valores mayores que Z de alfa, la probabilidad de observar ese valor va a ser menor que alfa. ¿Verdad? Entonces, por eso rechazo la hipótesis nula y viceversa. Si es menor que Z de alfa, entonces no rechazo la hipótesis nula. Lo mismo pasa al otro lado, ¿verdad? Si tengo la hipótesis alternativa de que mu es menor que mu sub 0. ¿Y qué diríamos? ¿Qué diríamos en el caso de... Jesús, ahora sí, esto sí parece como un principito. Bueno, lo logramos más o menos. Vamos a tener 0 otra vez. Y ahora la hipótesis alternativa es mu diferente de mu sub 0. Aquí cómo estarían los valores, o sea, cómo funcionaría este método que se llama estadístico de prueba. En otras palabras, ¿cuándo rechazo la hipótesis nula con el estadístico de prueba en esta hipótesis alternativa? ¿Cuándo qué? Eran los extremos. Exacto. O sea, aquí, ¿qué harías? O sea, ¿cuáles son los valores que mapeas aquí en los extremos, como vos decís? ¿La Z de alfa también o qué valores serían? Profe, perdón, lo que he dicho antes respecto a ZC y las desviaciones estándar, ¿qué era? O sea, que ZC era cuántas desviaciones estándar estaba del... Estaba tu valor de la media de la muestra que obtuviste alejado de mu sub 0. ¿Cuántos errores estándar, verdad? O sea, si la Ok, ZC te sí, da sí. 1, por ejemplo, quiere decir que la media que obtuviste, la de la muestra, está a un error estándar de mu sub 0. Ah, ok, sí, gracias. Claro. Entonces les preguntaba aquí, con esa rayita roja, ¿qué va ahí? ¿La Z de alfa también o qué les parece? Profe, una pregunta Es, es para seguir con la pregunta que hizo Alina de lo del Z alfa. Sí. Sí, creo que me estoy confundiendo con la notación de la materia y no sé si es lo mismo, pero ese alfa es de lo mismo de cuando calculábamos el intervalo de confianza. Entonces, si decíamos, alfa es 0,05, es un intervalo de confianza de 95. ¿Sí es eso? Sí, en la práctica es prácticamente lo mismo, aunque aquí le llamamos nivel de significancia y en intervalos de confianza, el nivel de confianza 1 menos alfa. O sea, aquí te interesa alfa y en intervalos de confianza te interesa 1 menos alfa. Pero en la práctica, para no ponernos esotéricos, en la práctica se refiere al mismo concepto. Ok, gracias. profe, Sí, ahí sería Z alfa medios. exactamente, gracias. Aquí es Z de alfa medios. Y al otro lado, menos Z de alfa medios. ¿Verdad?
Y entonces aquí, ¿cuál es la, o sea, cómo sería la decisión? Si mi Z calculada es qué. O sea, yo voy a ponerlo así. Regla. Sí, la Z calculada es que rechazo la hipótesis nula. Mayor que menos Z alfa medios y menor que Z alfa medios. Entonces es así, voy a escribirlo. Mayor, que si te escuché bien. De que mayor que menos Z alfa medios, dijiste, ¿verdad? Ujú. O, ¿verdad? O I. Puse I, pero no sé. Ajá, está bien, está bien. Vamos a plantearlo aquí y si alguien tiene objeciones, discute con Alina aquí. Discute en buen término, ¿verdad? Con cariño y respeto. Así, ¿verdad? Rechazo H sub 0, decías. O sea, ¿cuál es el área que corresponde a este rango que estableciste, Alina? La del medio. La del medio. O más bien, o bueno, ya me confundí porque más bien o sea, debería rechazar cuando esté dentro de la zona de rechazo, ¿no? Ajá, ¿y dónde están? Sí, al revés de lo que pusimos arriba. Ok, perfecto. Así me gusta, muy bien. Entonces voy a darle vuelta a los signos, nada más, ¿verdad? Z calculada menor y esta Z calculada mayor que Z alfa medios. ¿Así? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Hay alguna objeción? Puede ser Alina misma. Alina nos ayuda aquí a elaborar siempre. Medio camino se arrepiente a veces. ¿Qué les parece? ¿Todos les parece que hace sentido esto? Dice, si Z calculada es menor que la menos Z de alfa medios y la Z calculada es mayor que Z de alfa medios, rechazo H sub 0. Profe, ¿me puede repetir qué es Z calculada? O La sea, Z calculada es lo que haces acá, ¿ves? La Z calculada es tomás la media de la muestra que obtuviste, le restas mu sub 0 y lo divides entre sigma entre raíz de n. O sea, lo que estás calculando es a cuánta distancia en errores estándar está tu media de la muestra de la media que estabas suponiendo que era la correcta. ¿Me explico? ok, ¿Sí? sí. Y esta es la que estás comparando con una, como preguntaba Alina ahora hace un rato, que no tiene nada que ver con los cálculos, sino que se toma del Excel o de la tabla nada más necesitas alfa para obtenerla, digamos. Profe, ahí sería O más bien, ¿no? Y en Gracias. vez de I. Eso es, porque no podría ser O, ¿verdad? I, perdón. O está abajo de una o está arriba de la otra. No podría cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Profe, Sí. una cosa es que, o sea, sí entiendo esto bien, pero a la vez, Ujú. usted mencionó que bien, o sea, esto es la regla, lo que llamamos regla de decisión, o cuál de los métodos No, es. este es el que se llama estadístico de prueba. Ah, ok, ok, es que cuando puso regla me confundí. Pero el que habíamos estado viendo entonces, es que eran tres. Sí, Estos dos podemos son los escribir dos. criterio aquí, tenés razón, mejor. Es preferible poner criterio. Sí, había otra, todavía no les he dicho, exacto. Gracias por llevar el orden. Perdón. Sí, es que si no me confundo. Sí, 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 te Pero, o agradezco, sea, más lo que bien, vimos lo antes es agradezco. la primera y ahora faltan dos por ver, digamos. O, Falta, no, lo que vimos ya es la regla de decisión, que es esta, ah, de las zonas de X barra o Y barra, donde ah, el eje representa Y barra, ¿verdad? ok, pero son tres, sí. Entonces, Ahora, esta sería la correcto, falta segunda. una, Ah, ok, exacto. ok, perfecto. Muy bien, Gracias. gracias. Gracias por llevar al orden. Ok, entonces ya tenemos regla de decisión, que es cuando yo establezco zonas o regiones de rechazo referidas o en términos de Y barra o X barra, de la media muestral, pues. Y la otra, o el otro criterio, mejor para no llamarle regla, el otro criterio es cuando calculo un estadístico de prueba y con ese estadístico de prueba lo comparo con el cuantilo correspondiente a alfa o alfa medio, dependiendo del tipo de hipótesis alternativa, y tomo la decisión así como ustedes acaban de aclarar. Okay.
Esos dos métodos, digamos, o esos dos criterios que les acabo de contar son, ¿cómo llamarlo? Un poco los de la vieja escuela, digamos. Están poniéndose ya un poco fuera de moda porque aparece un nuevo, otro criterio adicional, que en realidad ustedes se fijan, en el fondo es el mismo. Les voy a contar a qué se refiere. Y voy a escribir Profe, aquí primero. antes Sí, de que siga, le puedo hacer una pregunta de lo que por favor, preguntó. Mari Carmen. Sí. Digamos, la regla de decisión serían los 3 casos que hicimos la vez pasada. Sí, y los hice así, Mari Carmen, de una vez tal vez para aclarar. Los hice así para que quedara claro los tipos de escenarios de hipótesis alternativa que tenías, ¿verdad? Ujú. Y Ahora, después lo... este no es que solo tiene este escenario. Este igual tiene para la izquierda, para la derecha o para los dos lados. ¿Por qué expliqué aquí además este? No sé si era tu pregunta, disculpa que te haya interrumpido. ¿Por qué expliqué este también y no el de la cola izquierda? Porque aquí el de la cola izquierda es lo mismo que este, solo que estás revisando que sea z calculada menor que menos z de alfa, ¿verdad? Sí, es análogo, digamos. Exacto, exactamente, gracias, esa es la palabra. En Ujú. este sí cambia porque se vuelve z alfa medios, por eso preferí escribirlo aquí y no dejarlo como supuesto que ustedes entendieron, ¿verdad? Ok, entonces ahora lo que estamos viendo es estadístico de prueba y la vez pasada era regla de decisión. Exactamente, eso es, Marica. Ok. Muchas gracias que ordenan la cosa ustedes. Muy bien, ya estamos hablando lo mismo. A mí me pasa eso constantemente. Luego, el tercero, entonces, como les decía, digamos aquí lo que está más no, de moda es mucho decir, digamos, lo que se utiliza más en gremio de investigación, en gremio estadístico, es el criterio del p-value. Y vamos a buscar convencerlos a ustedes de utilizar eso. Entonces, aquí lo que nos interesa en este caso, otra vez, si seguimos trabajando sobre la misma curva, ¿verdad? Y todo parte de la misma distribución muestral. Entonces, otra vez, tengo mi curvita. Y ahora lo que voy a hacer es calcular lo siguiente. O sea, yo tengo aquí mu sub 0. No voy a establecer una región de rechazo, sino que lo que voy a hacer es ubicar mi valor obtenido de X barra. Supongamos que X barra cayó aquí. La pregunta aquí es, ¿qué tan probable es ese valor de X barra? ¿Qué tan probable es X barra si mu sub 0 es cierta? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer otra filmina mejor, ¿verdad? Como es uno de ordenado. Entonces, procedimiento es, número 1, voy a calcular la z calculada, exactamente igual que en el criterio ¿de cuál? Perdón, en el criterio del estadístico de prueba. Calcular z calculada, es decir, x barra menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n. Y luego, paso 2, voy a calcular la probabilidad de que una z sea, en este caso, ojo, ¿verdad? En este caso, porque estoy con un x barra mayor a mu sub 0, mayor que una z calculada. ¿Ok? Y entonces en este caso lo que voy a obtener es una probabilidad X, ¿verdad? Una P. Este es, voy a poner otro color acá. Este es el p-value.
Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo podría tomar la decisión yo ahora de si rechazar o no rechazar H sub 0? Si P, ¿qué? De hecho, voy a ponerle aquí para que no parezca que ese parámetro, la proporción poblacional, voy a ponerle aquí con su permiso PC. Si la probabilidad calculada es ¿qué? ¿Con qué la comparo para tomar una decisión? ¿Alguien tiene alguna propuesta? ¿Con qué podría comparar yo esa probabilidad? O sea, supongamos que esta probabilidad aquí me da 3%. ¿No? O sea, estandaricé la X barra, restando la mu sub 0 entre sigma entre raíz de n. Calculé la probabilidad de que una Z sea mayor que ese valor que calculé y me dio 3%. ¿Qué pasa con ese 3%? ¿Qué representa? Tal vez, si me ayudan a decir otra vez. O sea, ¿qué es 3%? ¿La probabilidad de qué? De que la Z sea mayor a Z calculado. Estrictamente así es, sí. Pero digamos que eso, así, a mí que no sé nada de estadística, no me dice mucho, digamos. Es decir, ese es el procedimiento. Pero ¿qué implica eso en términos prácticos? O sea, yo me vuelvo a esta curva y ¿qué quiere decir 3%? O sea, tenés razón, Aline, perdón, no es incorrecto lo que acabas de decir. Nada más que no me ayuda mucho a entender qué decisión tengo que tomar. No es como que esté en la región de rechazo. Hay un 3% de probabilidad de estar en la región de rechazo, decís. Sí, me parece, por, digamos, la diapositiva 6 que dice que probabilidad de Z mayor a Z de alfa. Ah, bueno, no, pues es Ajá, que es alfa. ajá, exacto, sí. Bueno, alfa juega también, pero alfa no está aquí, ¿verdad? Porque aquí no tenés una región de rechazo, exacto. Ese 3% lo que representa es la probabilidad de haber obtenido esa muestra si realmente la media de la población es mu sub 0. Estrictamente es, supongamos que pongámosle valores, nada más para imaginarnos esto. Supongamos que mu sub 0 es igual a 20. Y yo obtuve un valor en la muestra de 25. Entonces, ese 3% querría decir que hay un 3% de probabilidad de obtener una muestra de 25, un promedio de la muestra de 25 o mayor si la media de la población es 20. ¿Verdad que sí? Aquí estamos simplemente, digo yo entre comillas, simplemente aplicando lo que ustedes en algún momento llevaron de interpretación de problemas de normal estándar, ¿verdad? Estandarizo un valor, calculo la probabilidad y lo interpreto tal cual. Entonces, sí, dígame. Perdón, y el Z de la diapositiva 9, o sea, digamos, donde dice la probabilidad de que Z sea mayor al Z calculado, ese Z
Ese Z es este eje, ¿verdad? Alfonso, Digamos creo, como ¿verdad? la muestra, entonces. Ese O es la, que un valor de Z, que es esta, que es la variable sobre la que, o sea, ve que esto es, mu sub 0 es un valor de esa Z, ¿verdad? Bueno, perdón, no, en realidad no, disculpen. El eje aquí es X barra, perdón que haya hecho este enredo ahora. La Z es cuando yo llevé todos estos valores de X barra a una variable normal estándar, ¿verdad? Porque la estoy convirtiendo primero, esta X barra menos mu ah, sub 0 entre entonces la Z es, a digamos, normal la... estándar. Sí, Ujú, exacto. ok, ok, sí, ya, Sí. gracias. Perdón que es un enredo, era más sencilla la pregunta. Entonces, ese 3%, ¿con quién lo comparo? O sea, ya estamos de acuerdo que ese 3% representa la probabilidad, de nuevo, la probabilidad de haber obtenido una muestra de 25, y sigo con este ejemplo totalmente hipotético, no me lo saqué, me lo acabo de aquí de sacar de la manga, no está calculado en ningún lugar. Una muestra con un promedio de 25 si el promedio de la población es 20. 3%. ¿Qué decisión toman? ¿Rechazan o no rechazan? ¿Cuál es el marco de decisión? O sea, cuando ahorita les digo que si rechazan o no rechazan, ¿qué están considerando para decirme si sí o si no? Profe, yo consideraría como qué tan bajo, qué tan alto me está dando esa probabilidad, pero no sé bien Perfecto, contra qué compararlo. perfecto, perfecto. Pero eso es importantísimo. O sea, vean que lo que dice Alina es justo lo que hay que pensar. Me acaba de decir que es 3%. Bueno, la siguiente pregunta es decir, ¿qué será? ¿Será alto o será bajo eso? ¿Verdad? Y entonces yo les decía, cuando empezamos a hablar de contrastes de hipótesis, yo les decía que el método científico también incluye que yo de manera previa defina qué es alto y qué es bajo. Porque si no, nos vamos a sentar aquí y nos vamos a tomar un café o una cerveza o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y vamos a durar toda la tarde discutiendo si el 3% será alto o bajo. Y ustedes me van a dar 5 argumentos de por qué en este caso sí, o yo otros por qué en este caso no, y no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, por eso es que estrictamente, vieja escuela de método científico me dice, no me juzgue esa probabilidad después de haber obtenido el resultado. Dígame muy claramente cuál es su umbral a partir de cuál decide que esa probabilidad es muy baja. Y ese es por definición que ese umbral, esa probabilidad mínima para no rechazar H sub 0. X barra, no sé. Pero, Es el que antes pero X barra no utilizábamos es una como probabilidad, ¿verdad? para... No, pero me refiero que era antes como el umbral. Correcto, porque antes estabas como comparando a X barras reales obtenidos con la muestra con un X barra crítico, ¿verdad? Pero, ¿dónde, en qué momento o con qué definir vos qué considerás una probabilidad mínimamente aceptable para no rechazar H sub 0? ¿Cuál de todos estos valores y letritas y cosas que hemos estado viendo corresponde a eso? ¿Qué opinan? O sea, ¿qué defino yo antes de obtener la muestra para no tener que tener esta discusión? Alfa. Y un alfa. Gracias, así es, exactamente. Entonces, si esta probabilidad es menor que la mínimamente aceptable para no rechazar H sub 0, rechazo H sub 0. ¿Verdad que sí?
¿Alguna duda o comentario sobre este punto? A mí me parece que está medio sacado así de la manga. Profe, Y la- esta probabilidad yo la podría ver como en el gráfico. sí, claro. Por ejemplo, aquí, a dónde la pintarías? Ariana? Qué difícil, ¿verdad? No puede dejar de molestar. ¿A dónde la dibujamos? Eh, yo diría que como, Ujú. bueno, no, la verdad, no voy a batear. Dale, dale, sí, sí, no, de eso se trata aquí, Ariana, yo creo, o sea, bueno, no sé, no es que sea muy, ¿qué? Aficionado al bateo en general, como decís vos, pero yo creo que esa es la forma de acercarnos al concepto. Entonces, totalmente válido. ¿Dónde la pondrías? Alfa en este caso sería lo que está como después del X barra, ¿verdad? Alfa. Ok. Sí, solo como para ubicarme. O sea, en esta cosa que vos tenés aquí en esta firmina, ¿qué corresponde al área después de X barra? Alfa, Z, PC. Sí, yo diría que alfa, pero no sé. Ve que X barra, este X barra es algo que obtuviste con la muestra. Y alfa lo definís antes. Bueno, no va a ser tan grato aquí. Esta área que está acá es la probabilidad de observar un valor de X barra o mayor que X barra, ¿verdad? O sea, esto es tu PC. Esta es tu probabilidad calculada, tu p-value. ¿Sí? Y entonces alfa, Ajá, ¿alfa ¿cómo qué es? cómo lo defino? Alfa es lo que vos dijiste de antemano, que es tu probabilidad mínimamente aceptable, ¿verdad? O sea, puede ser que sea esto, por ejemplo. Voy a hacerlo por acá, más bien. En este caso, el área roja, digamos, es alfa. Y ahí el área verde es menor que el área roja. Y por eso decís que esa probabilidad de obtener esa muestra es menor que alfa, por tanto, no cumplió con el criterio mínimamente aceptable. O sea, tengo que rechazar la hipótesis nula. Sí, digo, Sí, pregunto sí, gracias. no sé, y no quiero decir sí, así como más vale que ya, porque no tengo más ganas de contar esto más. No, esto hay que digerirlo un rato y vamos a empezar la próxima sesión haciendo un ejercicio de esto. Yo sé que varios de ustedes están como, creo que sí, pero pues habría que verlo, ¿verdad? Profe, Sí, una cosa que no sé si estoy por favor. confundido. Nosotros habíamos visto con los tipos de errores un alfa y un beta, ¿verdad? Pero este alfa es el mismo, lo habíamos Es el cambiado. mismo, Sí, es el mismo, ¿verdad? Ah, sí, bueno. O sí, sea, estamos asumiendo que, siempre todos asumiendo que Ujú. el U sub 0 es correcto, ¿es? Así es, V sub exactamente, 0. muchas Ajá. gracias. Ok. Exactamente. Alfa es mi probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. O sea, recuerden que teníamos justo como acabas de decir, teníamos siempre o tenemos que, ¿verdad? Que dormirnos aquí, ¿verdad? Con la incertidumbre o con la inquietud de que es posible que estemos cometiendo un error con la decisión que tomemos. Y ustedes como economistas, es parte de lo que me gusta de su profesión, saben que en cualquier escenario que uno esté tomando decisiones, está asumiendo un costo. El costo aquí de decidir que voy a rechazar la hipótesis nula, como cuando el famoso inspector del Ministerio de Trabajo decide demandar al dueño o a la dueña de la construcción porque no está pagando el salario mínimo de ley, él tiene que vivir con la posibilidad de que mañana llegue el señor o la señora con un montón de documentos justificando que sí lo hizo y que la muestra que sacó fue muy desafortunada, a pesar de que siguió todos los procedimientos. Siempre existe la posibilidad de que mu sub 0 sea cierta.
Sin embargo, porque si queremos tener 100% de seguridad, cerramos toda la materia del curso de teoría estadística y cualquier cosa que tenga que ver con estadística y pues nos vamos a otros ámbitos, ¿verdad? Más esotéricos. Seguridad no vamos a tener. El punto es qué tanta incertidumbre vamos a asumir. Alfa. Y si esa probabilidad que acabo de calcular es menor que alfa, pues yo tengo que decir estrictamente, me toca rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? No porque sea imposible que sea cierta, sino que es menor que alfa, entonces, ¿verdad? ¿Qué ventaja le ven ustedes a esto? O sea, ¿por qué sospechan que alguien podría, porque nada más haciendo esa aclaración aquí, nota al pie, noten que los tres métodos van al mismo lado, ¿verdad? Es en el fondo lo mismo. ¿Por qué Alexander de Majadero les está enseñando esto? Porque, como les decía, existen papers, softwares, criterios, discusión técnica, etcétera, utilizando los tres enfoques. Entonces, es necesario que ustedes se puedan ubicar en cualquiera de los tres para entender de qué están hablando. Ahora, dentro de toda esa discusión o posibles métodos que utilice la gente, ¿por qué creen ustedes que el p-value es preferido en este momento? Si en el fondo están haciendo algo muy similar. Me parece que este no necesita datos de la población. No necesitas datos de la población. ¿A qué te referís? Datos de la O sea, población. como saber verdaderamente la media poblacional y... Mu sub 0, decís. Ajá. Ah, bueno, no, porque está ahí en el... Ajá. No. Los asumí siempre, ¿verdad? Para calcular esa probabilidad. Sí. Profe, Ujú. la diferencia ahí, o sea, más que todo con el primero, es que el primero y el segundo creo que se parecen un Sí, poco, son son más iguales, casi. parecidos entre sí, Ujú, ujú. pero lo que hicimos en el primero y el segundo era como comparar con los cuantilos, o Así es. o sea, comparábamos el dato y aquí estamos comparando porcentajes, ¿verdad? Esa es la diferencia. Exactamente, sí, Andrea, así es. Ajá. Ok, ok. De Bueno, si se me acuerdo. ocurre lo que preguntó, pues le digo, pero por ahorita no. Ok, perfecto. Gracias. Profe, Ujú, una pregunta. sí. Como en los casos que hicimos de las reglas de decisión, decíamos que depende de dónde estaba ubicado, Ujú, era si el mu que decíamos que era llevar era mayor o menor a el como ujú, verdadero. ujú. Aquí es lo mismo, pero con Z. En el segundo, en el estadístico de prueba, aquí es con probabilidades que tomó la decisión, ¿verdad? Y en el estadístico de prueba es lo mismo, pero con Z. O Ajá, sea, si exacto, sí. Ujú, Z mayor a mu cero o ujú, menor. ujú, Ok, gracias. claro. Bueno, nada más por efectos de tiempo, me gusta dar un chance para que lo piensen un rato eso, pero nada más, dado que yo estoy quedando mal con ustedes teniendo que desconectarme, antes les voy a decir por qué. Vean que en los otros dos criterios que acaba de resumir Mari Carmen, en los otros dos criterios, la regla es dicotómica, rechazo o no rechazo. En el primero, si cayó en la región de rechazo, rechazo. Y en el segundo, en el estadístico de prueba, si es mayor que esa Z de alfa o Z de alfa medios en su defecto, rechazo. Ahora, si ese valor está muy superior a esa Z de alfa, no lo sé. O si prácticamente se pasó por 0,001, la decisión es la misma. Y ahora, ¿ustedes consideran que es igual de buena la decisión? Si se pasó por 0,001 o si se pasó por 20 unidades. ¿Qué les parece? De no, si se pasó por mucho, pues es como más válido rechazarla, digamos. Así es. Es O sea, mucho puede ser que menos. sí, puede ser que los datos aún así caigan como muy cerquita y quizá
o sea, no sea tan falso como parece. Sí, sí cayó cerquita, pero si está muy Así largo, es. pues no hay Así razones como, ujú. para no rechazarla. Así como acaba de decir Andrei, ¿verdad? Exactamente así es. Se ve que entonces el p-value, de hecho, con ustedes lo que van a ver, y con eso termino este punto, lo que ustedes van a ver en papers y en investigación de esto es más una discusión, no tanto si tengo que rechazar o no, sino de qué tan probable es que H sub 0 sea cierta. Ya si alguien quiere rechazar la posibilidad de que sea cierta o no, ya la persona sabrá qué hace con eso, ¿verdad? Pero lo que hay es una discusión, en realidad, lo que me interesa es calcular este p-value. La probabilidad de que mu sub 0 sea cierta, dado que observé esta muestra. Eso es lo que interesa. Bueno, digo mu sub 0 porque eso es lo que hemos estado hablando. La próxima nos toca hablar de las P's y las diferencias de las mu's y de todo esto que hicimos para los intervalos de confianza para el marco conceptual de este contraste de hipótesis. Bueno, de nuevo, de verdad, espero que eso no vuelva a pasar así como me pasó la vez pasada y hoy, pero sí tengo que otra vez así groseramente cortar aquí y el jueves nos dedicamos un buen rato a entender. Traten de masticar eso, yo voy a subir esta presentación. Ya pueden tratar de hacer más ejercicios también. Yo sé que ya hay por ahí algunos compañeros me han escrito correos. Voy a buscar contestarlos y no, en todo caso, el jueves los vamos a revisar y a conversar. Que pasen buenas tardes y estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Un gusto. Gracias. Chao.